Bueno, arratsaldeon denoi, mil esker etortzeagatik. Baina lehenik eta behin antolatzaileak eskerrak ematea guri konbidatzea. Vale. Me llamo Josean Jauregui, vengo de Obanos, una bonita villa de unos 1000 habitantes de la zona media de Navarra. Está a medio camino entre Iruña y Lizarra y está en el centro de un bonito valle que se llama Izar Beibar, el valle bajo las estrellas. Pues este valle está completamente rodeado de molinos. En la zona norte tenemos toda la Sierra de Reniega, si la conocéis, el Perdón, ya habéis pasado por ahí, ya ves, no hace falta decir mucho más. En el sur tenemos molinos en Enériz, en Añorbe, en Olcoz, en Artajona, o sea, todo lo que es el sur tenemos molinos, en el norte y en el sur, y toda la zona este es la que nos da hacia la Valdorba, que si habéis estado, hasta hace poco, ahí está el parque más grande de toda Europa, el parque eólico más grande de toda Europa, en la Valdorba. Entonces, como veis, estamos completamente rodeados de molinos. Pues aparte de esto, hace unos años, de repente a unos lumbreras se les ocurrió que nos iban a llenar el valle de placas solares. Cientos de hectáreas de placas solares en ese valle, que son las tierras más ricas de cereales de todo el Estado español. Pues las iban a llenar de placas solares. Y aparte de eso, en Obanos concretamente, nos hacían un polígono con 6 molinos de 200 metros de altura, que no hay en kilómetros a la redonda nada tan alto, ningún monte que alcance semejante altura respecto a Obanos, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces iban a sobresalir molinos, ya cogiendo el alto de Obanos, el alto de Caratea, en Obanos, iban a sobresalir 200 metros para arriba. Entonces yo os voy a venir a contaros toda nuestra pelea con todo este tema, desde hace años como hemos luchado con una cosa y con otra, pero os ha surtido un tema, y es que hace unos días, 8 o 10 días, mi amigo Julen Recondo me mandó un escrito que está pululando por ahí, no sé si ha aparecido en prensa y demás, de un tal Arich Ochandiano Campo. Y como subtítulo de la firma pone militante de EH Bildu. Entonces dice una serie de cosas que se me han puesto locas las neuronas, me han empezado a rebotar contra el cerebro y he dicho, yo puedo hablar de Obanos, tengo que hablar de lo que dice este señor. Y os voy a hablar de lo que dice este señor, no, de rebatiendo lo que dice este señor. Para empezar, este señor se le ha olvidado, aparte de decir que es militante de EH Bildu, se le ha olvidado decir que es el responsable de sostenibilidad del grupo Fagor, que a lo mejor tiene algún interés económico en el tema, no lo sé, digo yo. Este nos acusa de estar cerrados a la expansión de renovables, de estar en contra de la transición energética. Por lo tanto, como estamos así, por los que nos oponemos, los que defendemos el territorio y nos oponemos a los megapolígonos, somos todo esto, ¿no? Y además de eso, por todos estos motivos, estamos a favor de mantener las energías fósiles. Claro, si estás en contra de esto, estás a favor de... Su lógica dice eso, ¿no? Entonces, como estamos a favor de mantener las energías fósiles, también estamos a favor del capitalismo. Eso es lo que venía a decir en el escrito. Entonces, pues bueno, esto es algo muy manido, muy llevado por las grandes empresas de la industria energética de todo el mundo desde hace mucho tiempo, y es muy sencillo. Tú coges una mentira, se la cuentas a un montón de gente, les convences que es verdad y que la cuenten y la cuenten y la cuenten. Y esa mentira contada por mucha gente muchas veces se convierte en verdad. Y eso es así. Y eso está muy estudiado y lo llevan a la práctica. Entonces, la primera mentira que dicen es que quieren instaurar energía verde. Es mentira, no existe la energía verde. El ser humano no ha sido capaz de coger una materia o un elemento, llevarlo a un proceso de transformación y crear energía sin contaminar. Es mentira, lisa y llanamente, te lo dice cualquier científico. No se puede hacer ese proceso, no hemos aprendido a hacer ese proceso. ¿Qué hacen? Cogen y dicen energía verde y de la ecuación quitan las hectáreas y hectáreas de removidas de cielo abierto, en minas a cielo abierto, para extraer los minerales y las tierras raras que hacen falta para crear los molinos. Me voy a centrar mucho en la eólica, sobre todo, para crear los molinos. ¿Qué pasa? Que es en otro país. Como es en otros países, están fuera de aquí, ya no contaminamos, ¿no? Pero eso se hace con materia fósil, con energía fósil, con maquinaria que está extrayendo constantemente tierra y moviendo tierra. Luego cogen esos productos químicos y la llevan a otro país, lo transportan a otro país. Contaminación, evidente. En ese país lo transforman en chips, en no sé qué, no sé cuántos, y lo transportan a otro país para fabricar los molinos. O sea, vosotros pegaros y todo ese proceso lo están quitando de la ecuación y lo meten como energía verde. Además de eso, llega un momento y bueno, vamos a poner los molinos. Para llevar un molino al alto de un monte
hay que abrir una pista que tenga como mínimo 6 metros de ancho, para que los enormes camiones que transportan las palas que van enteras, puedan pasar por ahí. Y el arco que tienen que coger en las curvas debe ser lo más amplio posible, con lo que imaginaros todos los árboles que destrozan, vaguadas que cubren, rotura total con maquinaria. ¿Con qué? Energía fósil, no hay otra. Y luego encima está el tema de las palas. Las palas es muy curioso porque están hechas con fibras, con epoxi, con un montón de cosas que luego son prácticamente imposibles de reciclar. Y entonces no se sabe qué va a pasar cuando estos molinos terminen su vida útil, qué va a pasar con esas palas. Se ha visto en otros países, en América y en algún otro sitio, que lo que han hecho ha sido, en el mismo sitio donde estaban los molinos, han excavado grandes agujeros, han enterrado las palas y les han dejado ahí, per seculum seculum, ya está. ¿No las vemos? No, ya no está, ya se ha arreglado el tema. Bueno, pues esto tiene la caradura de llamarle energía verde. También es cierto que le llaman energía verde a la nuclear ahora mismo, ¿no? Pero bueno, tienen la cara. Entonces, lo que es que teníamos que tener claro, no hay energía verde, es mentira. Vale. Luego, aparte de eso, hay otra cosa que no quiero que se me olvide decir, que es que la vida útil de un molino dicen que viene a ser unos 25 años. Los de Reniega, que son los primeros que se pusieron en Navarra, van a cumplir en diciembre de este año 30 años, van a cumplir. Y no tienen visos de que los vayan a quitar. Y otra cosa que lo quitan también de la ecuación de verde y ecológico y demás, es los miles de aves y de quirópteros que matan las aspas de esos molinos. Las aves por contacto, aves que como los molinos no saben, pueden estar protegidas en peligro de extinción, les da igual, las matan igual. Y los quirópteros, por el proceso que produce de cambio brusco de tensión en el aire, cuando van volando y al pasar el aire se mueren los quirópteros. Quirópteros que sabéis que son imprescindibles porque comen millones y millones de insectos. Si no tenemos murciélagos, quirópteros, esos insectos no van a tener enemigos, van a sobrevivir más, van a hacer plagas. Pues tienen la cara de todo esto y llamarle verde. Vale. Luego, que estamos en contra de la transición energética. Bien, eso es una forma de hablar. El tema es que este señor, por lo visto, cuando hablamos alguno de nosotros, se tapa los oídos y cuando escribimos algo se tapa los ojos. Porque cualquier organización como de las nuestras, todas las plataformas que estamos en DETEN, cualquier plataforma, lo primero que dice, renovables sí, pero no así. Luego hay una cosa curiosa. Hace poco he estado leyendo, en el 2023 hemos llegado a consumos eléctricos del año 2010. O sea, hemos bajado el consumo eléctrico. Íbamos subiendo el consumo eléctrico y en el 2023, de repente, plop, volvemos al año 2010 en consumo eléctrico. Esto se debe a la eficiencia de los aparatos y de las maquinarias y al control de la gente. La gente es consciente y está en su vida diaria, está controlando cómo consume la electricidad. Y al mismo tiempo, el mismo gobierno de Navarra que nos dice esto, nos dice que el 79% de la energía que consumimos es fósil. Entonces, ¿dónde está esa película que hay que generar un montón de electricidad para bajar la fósil? Yo no la veo por ningún sitio. Estamos en los mismos datos, llevamos desde el 2010 hasta el 2024 14 años. En 14 años se han implantado en Navarra, bueno, ni sé los megatones de energía renovable, de eólicas y fotovoltaicas. Y sin embargo, nosotros seguimos consumiendo menos electricidad y lo mismo, incluso un poco más de fósiles. Entonces, ¿dónde está ese cambio climático, esa transición energética de la que hablan? Yo no la veo por ningún sitio. Bueno, de hecho, hay una cosa muy curiosa que también ha salido ya un par de, sobre todo si alguno leéis alguna revista de economía, igual os habrá salido, yo que de vez en cuando le echo un ojo. Las grandes empresas de las eólicas, sobre todo, están presionando al gobierno porque dicen que tiene que hacer campaña para que se consuma más electricidad. Y si no, tiene que cambiar todas las bases en las que está, todo como está basado en el coste de la electricidad, en lo que nos cobran a los ciudadanos, porque dicen que si no, esto es un negocio no rentable. Y esto es muy importante porque lo dicen ellos, negocio rentable. No están hablando de problemas climáticos, no, negocio rentable. Y eso también nos tiene que quedar muy claro.
Bueno, otra cosa que lo que nos acusaba este señor es que estamos a favor del capitalismo. Voy a ver un trago de agua porque esto ya es que vamos. Este señor que dice que nosotros estamos a favor del capitalismo, está a favor, él, de que una empresa noruega, una empresa extranjera, me da igual que sea estatal, que sea privada, a mí eso me da lo mismo, venga a nuestro país, implante sus molinos allá, se lleve todos los beneficios a cambio de dejarnos un poquito de energía aquí. ¿Esto sabes lo que es? Es el colonialismo que usábamos todos los europeos en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII en América, en Asia, en África. Íbamos allá, les regalábamos unos collares de colores y un espejo y les quitábamos todos sus bienes. Y nos los traíamos para nosotros. Y nos enriquecíamos nosotros con eso. Pues esa empresa está instaurada plenamente en el capitalismo. Esa empresa lo que quiere es llevarse todos los beneficios y todas las riquezas para que sus ciudadanos mantengan el alto nivel de vida que tienen, el alto standing que tienen, y no dejen de consumir ni pierdan nada. Eso es colonialismo puro y duro. Y el colonialismo es el peor capitalismo. Bueno, los que estamos en esta mesa, y muchos de todos los que pertenecemos normalmente a plataformas de este estilo, estamos en movimientos pues, por una energía justa, evidentemente, pero es que también estamos en movimientos por la soberanía alimentaria, por la economía circular y social, creando comunidades energéticas para empoderar a la gente la energía, para que sea suya y la controle y la domine, pero también para combatir la pobreza energética, pero también la pobreza alimentaria. Lo que estamos haciendo es intentar cambiar la sociedad. Somos nosotros, precisamente, los que estamos dándole la vuelta al capitalismo. Y nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque saben que podemos hacer mucho daño. Y por eso nos dicen lo que nos dicen. Y ahora viene lo que no nos gusta oír a nadie. Esto es fácil revocarlo y es muy fácil luchar contra todo lo que nos dicen que nos viene encima, ¿no? Y es que nosotros que pertenecemos a un país rico, tenemos que reducir el consumo. Tenemos que ser conscientes, tenemos que empezar a hablar ya con claridad. No vamos a hablar de decrecimiento como hablan el sistema capitalista. Hay que salirse del sistema capitalista. Claro, en los capitalismos dices decrecimiento, dice crisis, pobreza. No, perdón, eso no es así, eso no es cierto. En su sistema existe la crisis y la pobreza, pero no en el planeta. Tenemos que empezar a decrecer. Y hay un movimiento bastante importante, en España está pues casi encabezado por Jorge Riesman, Carmen Madorrán, que son filósofos, por Yayo Herrero, que es antropóloga, y un montón de científicos que están hablando de eso, de que hay que decrecer. Y que hay que hacer crecer con control. Es decir, nosotros, los países ricos, tenemos que dejar de gastar tener gastos superfluos, que tiramos miles y miles de kilos al año en comida, tiramos miles y miles de kilos en ropa, en cosas que son innecesarias, y las consumimos. Tenemos que dejar de consumir y con nuestra tecnología y con nuestra economía ayudar a los países más pobres a que crezcan. Y ayudarles con nuestra tecnología para que ellos no lleguen a contaminar como nosotros hemos contaminado. Por eso necesitan nuestra ayuda. No solo es dejarla crecer y nosotros ya decrecemos, no. Tiene que ser una cosa controlada, para que nadie se quede en el camino. Y tenemos que decrecer hasta un punto, que es el punto en el que tengamos cubiertas nuestras necesidades vitales, tanto los más ricos como los que tienen que crecer hasta ese punto. Y hay que cubrir las necesidades vitales de todo el planeta, de todos los seres del planeta. Y si no, nos estamos engañando. Y si no, estamos haciendo una bacharada y al final dejaremos que otros mueran de hambre y esa muerte nos llegará a nosotros definitivamente. Por eso hay que hacerlo en plan general. Tenemos que desglobalizar el consumo para globalizar la consecución de cubrir las necesidades vitales de cada individuo, sea quien sea y donde esté. Las necesidades vitales, por si alguien no sabe de qué necesidades hablamos del acceso, y digo acceso, no digo derecho como pone la Constitución española, derecho a, no, acceso a la vivienda, al agua y a la alimentación, acceso a una sanidad y una educación gratuita y universal, atención especial a niños y mayores y acceso a una energía justa. Tú eso se lo das a una persona y lo tiene todo cubierto. Y no necesita más. Y es así de claro, no necesita más. Cuando yo cuento esto muchas veces, dicen, pero es que tú eres un utópico, eso es una utopía. Y os voy a decir la verdad, sí, esto es utopía, yo soy una persona utópica. De hecho, soy tan utópica
como aquella en la Roma del siglo I, aquella mujer que la secuestraron de su pueblo y la llevaron de esclava a la capital, a Roma. Y le dijeron, mira, ese es tu dueño. Y ella se plantó ante ese señor y dijo, no, yo no tengo dueño, yo soy libre. Soy tan utópica como esa persona yo. Incluso soy tan utópica como esa campesina del del medievo que se planta ante el señor feudal y dice que si yo siembro el grano, yo cuido la tierra y yo recojo el grano, ese grano va a ser para paliar el hambre de mi pueblo. Y luego ya le daremos lo que sobra al señor feudal. Soy tan utópica como esa. Soy incluso tan utópica como aquellas mujeres que se ponían en primera línea en el siglo XVIII en la Revolución Francesa y gritaban libertad, igualdad, fraternidad. Figuraos si soy utópica, que todavía estoy luchando por ello hoy en día. Soy incluso más utópica. Soy tan utópica como esas mujeres en Irán, en Teherán, en Afganistán, que se atreven a salir a la calle sin taparse el pelo, sin ponerse un velo en la cabeza. Yo soy tan utópica como esas personas. Porque a mí, darme una utópica antes que 1000 complacientes, antes que 1000 conformistas. Porque la utopía, cuando luchas por ella, deja de ser utopía y se convierte en propósito. Y cuando muchas personas luchan por un propósito, ese propósito puede hacerse realista. Por eso nos tienen miedo y por eso dicen lo que dicen. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Yo soy Mikel, soy compañero de Josi en ETEN, pero pertenezco a otra plataforma. En nuestro caso es la coordinadora Iseberriak, que también estábamos afectados por 5 polígonos eólicos que se ubicaban en 9 valles del norte de la cuenca de Pamplona. Pero me voy a salir un poco de todo esto y voy a hilar con algunas cosas que ha dicho Josi, porque quiero poner 3 ejemplos para sacar 2 conclusiones al final de todos. Son ejemplos, he querido irme a todos los sitios, pero solo son 3. Entonces os voy a presentar un conflicto, ¿no?, en América, un conflicto en Europa y el nuestro. Los vamos a comparar y vamos a ver si sacamos algunas conclusiones. Había traído un pincho para las fotos, pero bueno, ya yo os voy a explicar un poco cómo es cada sitio y seguro que os lo metéis en la cabeza. El primero de ellos me llamó mucho la atención y fue hace poco, en unas jornadas que organizó Mugari Gabe sobre defensa del territorio y soberanía alimentaria, más ligada a la soberanía alimentaria, ¿no?, que a este tema de macroproyectos. Pero lo hilo con Josi porque es un conflicto que se dio en Colombia, en el suroeste de Colombia, como todo el mundo tiene Google y si os queda en la cabeza podéis mirar, que fue en la región del Cauca, cuando algunas multinacionales intentaron implantar una mina en esa región. Va muy ligado, ¿no?, al tema de la transición energética, porque es verdad que toda la tecnología que vamos a tener que implantar es muy dependiente de los minerales, ¿no? Entonces, como ha dicho Josi, igual aquí no nos ponemos a hacer 20 minas en Navarra, pero se van a hacer en algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el caso del Cauca en Colombia. Vino una chica que se llama Sara Perdomo, que es indígena de allá del Cauca y educadora. Es muy importante, esto de que era educadora. Entonces, bueno, vino a explicar un conflicto muy típico, ¿no?, de los que hemos visto en la tele, ¿no?, en América, y es que pues venía la mina y bueno, pues iba a la comunidad indígena y les decía que bueno, que pensaba hacer una mina, que no tenga ningún problema, que les iban a, pues me imagino que con muchas de estas empresas que van a venir aquí, y les iban a dar todo lo que les faltaba, ¿no? Pues iban a la capital en caminos y les iban a poner la mejor carretera que había en Colombia, les iban a poner escuelas, les iban a poner tal, y a cambio, ¿no?, les pedían la autorización para poder instalar ahí a la mina, ¿no? Imaginaros, ¿no? O sea, eso, y la primera consecuencia que tiene es una comunidad indígena que una multinacional tenga que preguntarle, ¿no?, si puede o no puede. Ese es el primer punto, que es el poder de decisión en el territorio, ¿vale? El que las gentes que viven en el territorio puedan decidir lo que se va a hacer ahí, ¿vale? Esto es muy importante. Y a mí me chocó porque otras veces en América lo que pasa es que pues va a la mina, lo monta, echa a los indígenas, ¿no?
Bueno, estos indígenas, igual tenéis en la cabeza, son indígenas, son personas como nosotros, viven en pueblos como nosotros, no es una selva todo, ¿no? Pues tienen sus zonas de cultivo, tienen, ¿no?, su zona de selva tropical muy bonita y una serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando las comunidades se juntan y tienen que decidir, es muy goloso, ¿no? Cuando no tienes nada, joder, si te ofrecen un montón de cosas, eso nosotros lo hemos vivido, ¿no?, en nuestros proyectos. Gente que no le llega la fibra, no tiene internet y viene la multinacional de turno a hacer el parque eólico y le dice, te voy a poner una antena para que tengas internet, ¿no? Este tipo de cosas pasa en estos proyectos y allá también. Entonces, bueno, pues las comunidades indígenas se juntaron y bueno, pues decidieron que no se iba a hacer la mina. Me imagino, y ella contaba que dentro de la comunidad había gente que sí quería la mina, ¿no? Porque decía, joder, nos van a poner carreteras, vamos a poder ir bien, nos va a poner esto, nos va a poner lo otro, pero el sentimiento general y mayoritario fue que no. Y aquí vamos a sacar la segunda conclusión. Fue que no, porque en esa comunidad había un sentimiento de defensa y un valor de querer y saber el valor que tiene lo que tú tienes, ¿no?, ahí para poder vivir, y decían, joder, ¿dónde vamos a cultivar? Si viene la mina, nos va a contaminar todo, ¿dónde vamos a cultivar? ¿Qué vamos a cultivar? ¿Qué van a comer nuestros hijos? Nuestros ríos, bebemos el agua de esos ríos. Si nos dejan sin agua, no, tranquilos, ya os traeremos agua de no sé dónde y tal, ¿no? La pagáis y tal. No, es que, ¿no? Y lo más importante, y por eso digo el tema de educadora, porque ella trabajaba allí en la comunidad de educadora, transmitiendo los valores del territorio que tiene el Cauca, ¿no? ¿A quién? A la gente joven, a los niños. En las escuelas se les llevaba a donde nacen los ríos, se les llevaba con los campesinos a los huertos para que vieran cómo nace el maíz, cómo nacen las verduras, cómo nace todo, con el fin de que aquello permanezca, ¿no? Que los hijos que van a ser adultos y que van a poder decidir sobre el territorio, pues decidan mantener el territorio en el que han vivido siempre. Así que, bueno, saqué dos conclusiones, ¿no? Una es la de poder decidir, muy importante, poder decidir, porque si no puedes decidir lo que se hace en tu territorio, pues ahí pierdes un valor. Y el segundo, saber transmitir los valores a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que también defienda ese territorio. Y además aquí tengo que añadir que, bueno, mucha gente defiende aquí el territorio, defiende, ¿no?, sus bosques, sus tierras, los campos, el comunal, pero allá la única diferencia es que las multinacionales, cuando les has dicho que no, pues contratan paramilitares y, bueno, pues el tema es que los activistas de comunidades indígenas ambientales y tal, como puede ser Sara Perdomo, pues estaba amenazada, ¿no? Bueno, ese es una foto. Se parece mucho a ese cuadro amarillico de allí, sí, de Higinia, ¿no? Porque ellos le llaman la Pachamama, ¿no? Lo que nosotros decimos a Malurra, para ellos era la Pachamama y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, un sentimiento pues muy potente que a mí me llamó la atención, pero sobre todo en América me llamó la atención porque podían decidir, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al primer mundo y nos vamos a Noruega. Yo tengo aquí las fotos, ¿no?, en los fiordos noruegos, ¿no?, que yo no soy una persona muy viajada, pero bueno, igual algunos los habéis visto, ¿no?, y tal, y ¡buah!, espectaculares. Pues ahí hay una península en el noroeste de Noruega, que es la península de Fosen, donde vive también una comunidad que son los Sami, que son, pues bueno, los últimos pastores de renos que quedan allá, ¿no? Pues a estos también, como además va a salir esta empresa, ¿no?, la conocemos y la vamos a oír muy a menudo, Statkraft, que es la empresa noruega de la energía, la que promueve la energía renovable en Noruega, y vemos que en más sitios, ¿no? Explicaré un poco por qué. Y sí, porque bueno, promueve en Europa, América, en todo el mundo, promueve en todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahí se promovió el mayor parque, le voy a llamar parque, son 7 parques, el mayor parque eólico del mundo, de hecho está ahí, tiene 1 gigavatio, son 1000 megavatios, 7 parques, más o menos de 70, bueno, alguno tiene 80 aerogeneradores, otros 50, al final unos 300 aerogeneradores en la península de Fosen, y algunos de ellos sobre
tierras de pastoreo de invierno de los Sami, ¿vale? Pues bueno, Statkraft, empresa noruega, 100% pública, patatín, patatán, pues bueno, ¿no? La transición energética, la necesidad de cambiar de energía, pues instala los 1000 megavatios allá. No solo Statkraft, porque bueno, nos hemos de oír muchas veces, ¿no? Statkraft, empresa pública. Statkraft, empresa pública, no desarrolla de forma pública 100% ningún proyecto, y en Noruega tampoco. De hecho, estos 1000 megavatios, el 52% del promotor es Statkraft, pero el otro 48% son empresas privadas, ¿no? Que son las que hacen los desarrollos, ¿no? Statkraft pues pone la imagen, ¿no? Y los otros los desarrollos y el ganar dinero, ¿no? Porque bueno, el sentido que tiene una empresa pública de energía es que los ciudadanos y ciudadanas tengan energía, ¿no? Que no hagan negocio, bueno, que a la gente le cueste lo menos posible, ¿no? También. Pero bueno, ahí se tergiversa un poco porque esto le llamo yo sociedad mixta, ¿no? Cuando el 51-52% del capital es público y el 48-49% privado, el privado es el que promueve, desarrolla, va a un sitio, va a otro, va a América, va a España y va a no sé qué, ¿no? Y el otro pues pone la cara pública, ¿no? Del gobierno de Noruega. Pues bueno, en este caso tuvo una repercusión fuerte en Noruega, aún la tiene. Ya os digo, si queréis ver Fosen, yo creo que si ponéis en internet Fosen, Wikipedia, ¡buah!, ya os va a salir todo el conflicto y todos los enlaces, porque fue y ha sido muy sonado. En este caso, se pusieron sin el consentimiento de la comunidad Sami que estaba allá, ¿no? El poder decidir es muy importante. No decides sobre tu territorio, pues te hacen un chandrío, ¿no? En 2021, bueno, es bonito algunos vídeos si conseguís ver, o sea, hablan en noruego, están algunos subtitulados en inglés, ¿no? Esto es muy común también en el norte de Europa, que pues bueno, tienes una comunidad Sami, ¿no? Y sale pues el rey de Noruega, el tal, diciendo pues que a los Sami siempre se les ha tratado mal, pero que ahora, ¿no? Esto desde los años 80, ¿no? Pero que ahora, joder, se les va a consultar todo lo que se haga en su territorio, porque tal, porque cual, ¿no? Y es bonito ver cómo sacan las imágenes y luego no les hacen ni caso, pero bueno, ¿no? Eso es bonito. Por eso el poder decidir es muy importante. En el año 2021, la comunidad Sami, ¿no? Judicializó todo este proceso y se declararon los 7 parques ya montados y funcionando, se declararon nulos, ilegales. En realidad debían tener alguna coletilla en algún sitio que para algunas cosas debían consultar a la comunidad Sami y no les habían consultado, con lo cual han logrado han logrado que sea ilegal los 7 parques. Bueno, los 7 parques no sé, creo que solo 2, que son los que afectaban a los pastos de invierno Sami, a 2, que eran 160 aerogeneradores, que también es un montón, Y bueno, en esa lucha, por ejemplo, si miráis los que os digo en internet, lo principal que hay, mira, sí que es una enseñanza que podemos sacar, es que se implicó la gente joven, o sea, la lucha en ese territorio Sami lo encabezó la gente joven. En Noruega hay un grupo ecologista joven, o sea, el nombre no sé cómo es, pero es algo así, ¿no? La traducción, grupo ecologista de jóvenes. Y participaron con los Sami, ¿no? Pues encadenándose en el gobierno de Noruega, tal. Y estuvo con ellos Greta Thunberg, ¿no? Que es como el símbolo ya que ha estado aquí encadenada con nosotros y tal, ¿no? En 2023, claro, el parque está, pero hay que desmantelar. Cuando hablábamos de vida útil, ¿no? 25, 30 años, ahora hay que desmantelarlo. Entonces, pues allá nadie quería desmantelar eso, ¿no? Lo que había ahí. Ya estaba funcionando, es peor el remedio que la enfermedad, patatín, patatán. Bueno, en 2023, judicializada la cosa, ya los juzgados de los tribunales de Noruega dicen que hay que desmantelarlo. Digo y para que tengáis claro lo que pasa con estos proyectos, ¿no? La empresa no los va a desmantelar. Ha dicho que el coste de desmantelar parques eólicos es tan grande que tendría que cerrar todos los parques del mundo. Es importante poder decidir
y que se decida desde el principio, a hechos consumados, ya aquello no va a salir de ahí. Los molinos del Perdón, los aerogeneradores, ¿se van a quitar alguna vez? Pues cuando los montaron dijeron 25 años, llevan 30. Claro, ¿quién va a desmantelar aquello? O sea, el coste es tan alto. No, además se está hablando de una repotenciación en momentos o sea, de mantenerlos y repotenciarlos todavía. O sea, ese es el siguiente paso, ¿no? El de la empresa en decir, bueno, tú déjame repotenciar, es decir, vale, yo te los quito, pero me vas a dejar poner uno más grandes, ¿no? Si no, yo no quito de ahí nada sin... De hecho, hasta que, bueno, todos esos parques entre el año 96 y 2000, si no consiguen repotenciar, no se van a quitar, ahí van a seguir, ¿no? O sea, si ya los ponen aquí 8 aerogeneradores, van a estar toda la vida, ¿no? Y si alguna vez cambian, es para poner uno más grandes. O sea, eso, pues, es así. Entonces, aquí sí que es importante, de las dos conclusiones anteriores, que la comunidad Sami no pudo decidir. Y aunque judicializó la cuestión y ganó, y ha ganado, pues el sabor es agridulce, ¿eh? Porque ahí se van a quedar. ¿Están funcionando? Están funcionando. Entonces, producen electricidad. Entonces, tengo un problema, todo ha ido bien para la empresa al final. Para la empresa todo ha ido bien. De juicio y todo. Sí, todo ha ido bien. No está mal. A hechos consumados, muchas veces se hace, ¿no? Pues a hechos consumados hacemos cosas y, bueno, como ya están hechas, ya, ¿cómo vamos a quitar? ¿No? Pero no los paran tampoco, están así. No, funcionando, sí. El problema es que, claro, ver la foto, porque hay fotos, ¿no?, de esa zona de Noruega antes, y hay que verla con 300 aerogeneradores, ¿no? Pues ya no pastorean, tal. Pues bueno, para ellos ha sido un golpe duro. Y luego lo mismo, ¿no? La transmisión de la defensa de la naturaleza, que en el caso de Noruega, pues oye, la gente joven está implicada, ¿eh? No voy a decir que no soy gente joven, ¿eh? Pero, ostras, o sea, eso es muy importante, ¿no? Que la gente que viene defienda su territorio, ¿vale? Y luego venimos nosotros, los de Aiseberriak, que bueno, que abarcamos 9 valles, eran 5 proyectos eólicos, ¿vale? Entonces se ocupaban en suelos del Valle de Lizoina-Riasgoiti, Valle de Erro, Valle de Hues, Valle de Esteríbar, Valle de Ezcabarte, Jusla Peña, Olaibar, Odieta y Anue, ¿vale? Esto, el nuestro, no es como el de StatCraft, ¿no? Pero bueno, eran 200 y pico kilómetros cuadrados, 60 aerogeneradores, ocupaban unos 250 kilómetros cuadrados, como ha dicho Josi, ¿no? Pues enormes, tal. Y me acuerdo que nuestro proyecto, ¿no?, pues por ejemplo contemplaba 40 kilómetros nuevos en zona rural, ¿no? O sea, en monte, tal, pistas de entre 6 y 8 metros, porque en función de los giros pues tenían que ser de 8 metros, tal, y decíamos nosotros, joder, que tenemos las autopistas en el monte. Vosotros no sé cómo tenéis los carretiles de vuestros pueblos, pero los nuestros ninguno es mayor de 3 metros, ¿no? Y vamos a tener las pistas en el monte, algunas hormigonadas de 8 metros, ¿eh? O sea, es una barbaridad, ¿no? Sí, bueno, tener en cuenta es una barbaridad. Una curva con un poco de pendiente, para subir un camionaco de esos que suben con palas, una curva con un poco pendiente, tiene que ser una curva muy amplia, pero es que eso va todo hormigonado, porque no se pueden jugar en la mínima pendiente que se les vaya el camión. Entonces, pensad eso, que no es que cojan y hagan pistas, no, es que encima muchas zonas de esas pistas van hormigonadas. Entonces, bueno, eso los nuevos, iban más kilómetros, ¿no? Pero ya ocupaban pues los caminos o sendas o tal, ¿no? Que bueno, pues oye, una sendica pequeña, pues a 8 metros, ¿no? Joder, es el lujo, allá estamos en la Cuenca Pamplona, el lujo de un agricultor, hostia, ponerle un camino de 8 metros, ¿no? San Rivero. Eso. Pero, bueno, pues en definitiva eran proyectos pues desproporcionados en el territorio, y ahí empezó un poco nuestra unión. Y aquí estamos en Navarra, no estamos ni en América ni estamos en Noruega, estamos en Navarra. Y por suerte, por desgracia o regular, una parte del suelo importante está en manos privadas, ¿no? Como os puede pasar aquí a lo mejor, ¿no? En las zonas de monte, de bosque y tal, hay partes que son privadas, en nuestro territorio, en nuestras zonas también, en estos valles, pero una gran parte es pública, es comunal de monte, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Para poder poner aerogeneradores
en suelo público necesitan la autorización del dueño del comunal, ¿no? Ahí empieza nuestra primera batalla, ¿vale? En los concejos, es decir, joder, el pueblo, ¿no? Decir, hostia, esto no puede ser y tal. Y bueno, pues en nuestro caso son sitios muy grandes. Os comento un poco la estrategia, ¿no?, que también tienen estas empresas. En nuestro caso, por ejemplo, que yo soy del Valle de Hues, iban 12 aerogeneradores y todos los concejos de la cresta norte del Valle de Hues le dijeron a la empresa que no iban a ceder los terrenos para un parque eólico, ¿vale? Estos siempre ponen los aerogeneradores en las mugas, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue, vale, pues cuando presente el proyecto, antes de presentar el proyecto incluso, dijeron, no, pues los movemos a Esteríbar. Venga, los 12 para Esteríbar, ¿no? ¿Por qué? Porque habrían hablado con los concejos de Esteríbar, la gente que teníamos en Esteríbar, pues o no habrían sido, no sé, no les habrían convencido lo que sea, ¿no? Pues a Esteríbar. Luego no fue así, la cosa, pero bueno. Es importante, lo primero, trabajar la propiedad, ¿vale? Al final es como la comunidad indígena del Cauca, si la propiedad es mía, pregúntame y ya veré si te dejo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que gran parte de nuestro territorio no cedió el suelo. De hecho, les obligaron, cuando presentaron el proyecto, que ya no presentaron 5, sino presentaron 3, ¿eh? Por eso digo, los nuestros del Valle de Hues ya no estaban. Con lo cual, seguramente querría decir que los concejos de Esteríbar les han dicho que no. Entonces, bueno, ese se va. Venga, vale. A por otros, ¿no? Entonces, de los que estaban, pues se supone que o estaban en suelo privado o en suelo de concejos, ¿no?, en los que se permite, ¿no?, ubicar los aerogeneradores. Vamos al segundo nivel, que es el del municipio. Aquí hay veces que el pueblo, aquí igual Echalar, no sé si está dentro de un municipio o es municipio propio, por ejemplo, pero la ordenación del territorio de estas actividades está en la competencia es municipal, ¿no? Entonces nosotros sí que hemos ido por nuestros municipios, Illezcab, Arte, Esteríbar, Olaibar, tenemos un montón de municipios que han firmado que han acordado una prórroga para estos macroproyectos hasta que no los ordenen en su territorio, no se dan licencias, ¿no? Eso también lo hicimos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, siempre lo que lleva a decidir, y es algo común en todos, es el poder decidir. El poder decidir es muy importante, ¿vale?, en este tipo de casos. Y el segundo es transmitir. La verdad es que a nosotros hemos intentado transmitir, y es verdad que en las luchas siempre hemos estado, pues, la gente que lleva más tiempo en el territorio viviéndolo, ¿no?, más que la gente joven. Nos hubiera gustado, no sé cómo tendremos que hacer alguna, o TikTok o Instagram, algo hay que hacer, ¿no?, o llevarles, o no sé. Pero hay que llevar a nuestros hijos al arroyo, hay que llevar al monte, hay que llevar a cultivar algo, ¿no?, para que vean que eso es importante. ¿Pero por qué es importante? Nuestros bosques son los que nos están generando ya no solo el oxígeno, sino nos están generando una oportunidad de adaptación al cambio climático. Aquí estamos en una zona en la que igual las temperaturas, por la influencia del mar, etcétera, no va a ser muy grande, pero nosotros ya en la cuenca de Pamplona, si de alguna forma vamos a bajar las temperaturas que vienen en el futuro, es a través de evapotranspiración de bosques. No hay otra. No existe ninguna tecnología que el agua que está retenidica en el suelo, venga, nos la saque a la atmósfera y temple un poco la temperatura, ¿no?, y permita que nuestro territorio pueda ir adelante. No hay otro, o sea, no podemos prescindir de lo que tenemos. Eso es un valor, ¿no?, y hay que guardarlo. Lo mismo es un valor, y también digo, ¿no?, porque hay que hacer alianzas, y en esas alianzas nosotros tejimos alianzas entre los que somos más ambientalistas o ecologistas con cazadores, por ejemplo, ¿no? O sea, que la gente disfruta de su territorio, ¿no? Uno pasea, otro caza. Bueno, a mí no me gusta que cacen, bueno, pero defiende esa zona, ¿sabes? Por ejemplo, los aerogeneradores en los montes, en nuestra zona hay costumbre de caza de pasa de paloma, ¿no? Entonces, hostia, si hay aerogeneradores ya no pueden tener sus puestos, ¿no? Entonces, pues todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y nosotros pues lo aprovechamos e intentamos que se aliaran, ¿no? Porque todo el mundo utiliza el territorio de una forma o de otra, el agricultor también, ¿no? Como decía Josi, tenemos que cultivar, no nos podemos quedar sin campos de cultivo. Pues todo eso hay que darle valor.
Y todas estas proyectos lo que hacen es industrializar la parte rural y el monte. Por eso es muy importante, ¿no?, como pasaba en Colombia, que la importancia que va a tener el agua de arroyos, acuíferos, regatas, es importantísima. En cuanto industrializamos nuestras crestas, vamos a inutilizar nuestros arroyos, nuestros acuíferos, porque hay contaminación, son actividades industriales, hay fugas, hay aceites, y todo eso pues hay que defenderlo. Y para terminar con buen sabor de boca, todos nuestros proyectos se anularon, no hay ninguno, ¿no? Administrativamente el Gobierno de Navarra los ha rechazado, aunque bueno, esto es un toma y daca, nos va a llegar uno, sabemos que nos va a llegar otra vez alguno, pero bueno, seguiremos luchando y sobre todo eso, poder decidir, actuar en los lugares donde está la decisión y, a ser posible, transmitirlo. Yo veo que estáis aquí, tenéis una sensibilidad muy grande, transmitirlo a la gente que viene detrás vuestra, que lo defiendan, que lo luchen, porque no se puede perder. Y eso era lo que os quería contar. Gracias. Bueno, Arratsalde on Denorik. En primer lugar, agradecer la invitación desde la Fundación Sustraia Erakuntza a esta jornada. Creemos que este tipo de actividades que unen lo cultural con lo reivindicativo, con lo social, con lo medioambiental son muy necesarias, porque la cultura tiene que ser un avispero de movilización también y de concienciación. La Fundación Sustraia Erakuntza, por si no conocéis, es una organización que tenemos ya 15 años de andadura legal en el ámbito de Nafarroa, formada por personas que venimos principalmente del movimiento contra la lucha contra el tren de alta velocidad en Nafarroa y contra las centrales térmicas de ciclo combinado de Castejón. Y en un momento determinado estas personas decidimos montar una infraestructura para todas las luchas medioambientales y de defensa del territorio que había en nuestra comunidad, principalmente porque detectamos que había dos problemas en este tipo de luchas. Uno, que había que darle continuidad a muchas luchas de carácter jurídico-técnico, que eso significaba mucho tiempo, dinero y constancia, y era muy difícil desde plataformas pequeñas o incluso concejos o ayuntamientos pequeños mantenerlo. Y segundo, porque era necesario que la gente viera que su lucha era su lucha, pero que también había otras luchas que eran su lucha. Es decir, entender que no que me quiten a mí el problema y que se vaya a otro lado, sino que los problemas son de todas y de todos en la medida en que nos afectan a todos y todas. Y luego os pondré un ejemplo muy concreto. Desde la Fundación Sustraia Erakuntza llevamos años concretamente con el tema de las renovables emitiendo informes, y uno de los últimos fue hace 3 años ya pasados, en el que recogíamos lo que entonces era, y ya lo titulamos así, el boom de las energías renovables en Navarra, ¿no? Ese tsunami que venía ya y que en ese momento eran más de 30 proyectos encima de la mesa. Proyectos sobre todo vinculados a energía eólica, molinos de viento, y energía fotovoltaica, que eran placas solares en eso que eufemísticamente se llama huertos solares, pero que en realidad son polígonos industriales solares en zonas rurales, ¿no? Nosotros no hablamos de parques nunca, no nos gusta ese término, porque en el lenguaje incluso ya está la mentira y el veneno metido, ¿no? Y entonces hay que llamarle a las cosas por su nombre, y son polígonos solares, son polígonos eólicos, porque en el fondo son polígonos industriales vinculados a un modelo de producción de energía eléctrica. Y el tema de la energía es importante que lo entendamos en todo su contexto. Del 100% de la energía que consumimos para mantenernos como sociedad, solamente un 20% aproximadamente en la parte, vamos a decir, occidental, donde vivimos, es eléctrica. El resto no es energía eléctrica. Esto es un dato importante que entendamos, para que cuando se nos vende la promoción de que con las renovables vamos a solucionar el problema de la energía, nos están mintiendo.
El segundo tema que es importante que entendamos es que lo que se está planteando con las renovables no es la sustitución de otro tipo de energías, bien sea de carácter fósil de cualquier tipo, por energía renovable eléctrica, sino que lo que se está intentando es cubrir un nicho de necesidad energética vinculado al sector eléctrico, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que no es casual, por ejemplo, que nos intenten convencer que ahora el futuro del automóvil es eléctrico. Noruega, ese fantástico país de vikingos, pues resulta que es uno de los mayores productores, por no decir el mayor productor de petróleo de Europa, pero también es uno de los mayores países con inversiones en energías renovables a nivel mundial. ¿De dónde ha sacado el capital para meterse en esos fondos de inversión, que es lo que son para producir energías renovables? Del petróleo. ¿Por qué lo hace? Efectivamente, son empresas públicas, como bien han comentado José y Miquel, pero es que son empresas públicas que se dedican, sobre todo, en el caso de Statkraft, a generar los recursos suficientes para los planes de pensiones de los noruegos y de las noruegas. Esto es importante que lo entendamos en el contexto de la economía mundial, porque si nos ponemos las orejeras simplemente de pensar que no nos pongan el molino aquí, pues ya perderemos la primera batalla de ver el horizonte más allá de nuestro valle o de nuestro monte concreto, ¿no? O sea, no nos estamos enfrentando a una empresa que es mala, que se dedica a ganar dinero solamente. Nos estamos enfrentando a un modelo de globalización económica que basa la ganancia en la expoliación de los recursos, bien minerales, bien naturales, bien energéticos, bien humanos, de otras partes del planeta. Lo ha comentado muy bien José antes con el tema de los nuevos espejitos que nos intentan regalar. Es importante que lo entendamos así. O sea, duros a 4 pesetas, aunque ya no tengamos la peseta, sino el euro, no da nadie. Los noruegos tampoco, ¿vale? El segundo tema que hay que intentar entender con el tema energético es que, lo ha comentado antes también José, se está disminuyendo el consumo de energía eléctrica, ¿vale? Por diferentes razones. Y sin embargo se está produciendo más energía eléctrica que nunca con renovables en el Estado español. Lo habréis notado en el recibo de la luz. Es más barato, ¿verdad? Pagáis menos que hace 20 años en el recibo de la luz. Ah, no, vaya, nos han vuelto a engañar. Os voy a poner el ejemplo de lo que nos pasó en Castejón. Yo soy de la Ribera, del sur de Navarra, en el que cuando un señor que dijo que había armas de destrucción masiva y no ha acabado por mentiroso y por asesino en la cárcel y sigue hablando por ahí, llamado José María Aznar, hizo una privatización que era la continuación de lo que había iniciado otra X anterior en la presidencia del gobierno, el señor Felipe González, que fue privatizar Endesa, la empresa nacional de electricidad en España. Pero es que hizo más. A finales de los 90 se planteó que la tecnología más limpia, más rentable, más eficiente y que iba a mejorar la competitividad del sector eléctrico y a generar con esa competitividad una mejor tarifa de precios, tanto para las empresas como para los particulares, eran las centrales térmicas de ciclo combinado, que funcionan con gas proveniente principalmente de Argelia y de gaseros que venían a los puertos, pero principalmente en el caso que nos ocupa en Castejón, de Argelia. Ese gas que ahora, por verbigracia de la Unión Europea, con los milagros estos que tenemos de panes y peces, ha dicho lo mismo que con la energía nuclear, que es energía verde. Lo importante es ponerle un color a la energía, en este caso verde, que es lo que se lleva ahora. Lo que provocó ese tipo de planteamiento fue que las grandes eléctricas españolas y de fuera de España invirtieran dentro del Reino de España en construcción de centrales térmicas de ciclo combinado, sin ningún tipo de planificación ni pública
ni de carácter de control social y mucho menos, lo que decía Miquel, de control popular, de soberanía popular de las poblaciones afectadas. Se llegaron a programar, si estábamos hablando entonces a finales de los 90 de unos 40.000 megavatios de potencia instalada, que era lo que en ese momento se producía en el Estado español, se llegaron a programar ciclos combinados por el doble casi de la potencia instalada. Y unas de las que se pusieron, sobre todo, fue en el Valle del Ebro, en la zona de Arrúbal, casi enfrente de Mendavia, pero en la parte riojana. Se pusieron dos de 400 megavatios cada una, 2 módulos, y luego las de Castejón, que al final fueron 3, pero que estaba previsto poner 4. ¿Por qué se colocaron en esos sitios? No fue por un planteamiento de creación de puestos de trabajo ni de creación de riqueza en esas poblaciones. Fue porque este tipo de tecnología necesita dos cosas. Uno, un gasoducto principal que le nutra del combustible para poder producir la energía, y dos, agua. El río Ebro todavía sigue siendo el río más caudaloso de la península ibérica y estaban justo a apenas unos kilómetros del gasoducto principal Atlántico-Mediterráneo, estas localidades, y tenemos el río más caudaloso de la península ibérica para poder darle agua, porque lo que se hace con el gas es calentar esa agua, provoca vapor y se mueven turbinas. Esa es la producción de energía eléctrica, ¿vale? Que sale. Bien, la mayoría de la producción de energía eléctrica que se lleva haciendo desde principios del 2000, ya han pasado ya casi un cuarto de siglo, de esas centrales térmicas de ciclo combinado, no es para Navarra, no es para el resto de Euskal Herria, ni para otras partes de España. Es sobre todo y principalmente para exportar y sacar por la red eléctrica de las líneas de alta tensión, principalmente al mercado europeo francés, vale, si es posible. Y ese es el objetivo también de los planes que tienen con los polígonos de renovables. No es para garantizaros una soberanía energética que es fundamental en el territorio, no es para garantizaros que tengáis un bien comunitario en el que se favorezca, digamos, una energía lo más limpia posible, con una calidad de suministro adecuada. No es para eso, es para el negocio. Lo ha comentado José al principio, pero hay que incidir en ello porque es importante que lo entendamos así. La prueba es que cuando nosotros denunciamos hace 3 años que había casi 40 proyectos, han pasado estos 3 años y estamos hablando ya de más de 115 proyectos en Navarra solamente que se han presentado. Muchos han caído, como bien ha comentado Miquel, principalmente, y esto es muy importante, por la oposición popular. Caen los que la gente intenta y luchan porque caigan. Donde no ha habido oposición popular, no cae ninguno o casi ninguno. Y si cae alguno, es porque quieren ponerlos en sitios que ya están ocupados por otros polígonos solares o eólicos. Incluso Acciona ha presentado alegaciones en la zona media de Navarra porque se querían poner un polígono nuevo en una zona de influencia de sus aspas. Estaban prácticamente... Así se han ido diseñando muchas veces los polígonos eólicos principalmente en el Estado. Se han cogido mapas, algunas empresas han mandado a gente a hacer mediciones, pero lo que son mediciones, digamos, de viento y tal ya están hechas, son públicas. Entonces lo que hacen las empresas es coger un cartabón y decir, a ver, ¿dónde no hay polígonos eólicos? ¿Dónde no hay molinos? Aquí. Pues vamos a intentar colocar y colmatar esa zona. ¿Qué es lo que hacen primero? Intentan tener la línea de concesión del suministro de producción mediante el enganche a un transformador lo más cercano posible. Una vez que consiguen eso, intentan ganar también posiciones en las localidades para intentar ponerlos. Y una vez que tienen todo eso, se presentan proyectos, muchas veces que igual ya han estado en camino, pero que van en camino. Los que son de menos de 50 megavatios, tiene que ser la comunidad autónoma las que los tramita, pero los de más de 50 megavatios los tramita el Estado. Y a veces no nos enteramos, las poblaciones, hasta que prácticamente no llega ya el periodo de alegaciones. En esta zona y en otras de Navarra, en un momento determinado, os enterasteis y se enteraron en otros sitios, porque como tenemos buena gente en todas partes, pues resulta que conseguimos información que no era pública todavía y se difundió públicamente, porque la verdad no solamente nos hace libres, sino que es revolucionaria.
y sobre todo lo que hace es ponernos a todos en igualdad de condiciones para debatir sobre un problema. Si nos falta información, ya empezamos mal la situación. Entonces es importante tener esa información y en ese sentido lo que comentaba Miquel de Colombia es lo que se tendría que hacer aquí, que con la legislación europea, incluso estatal y comunitaria foral navarra, se tendría que estar realizando, pero que no la cumple. O te la dan sesgada, o te la dan a trozos, o te la dan con un escaso margen de tiempo para poder tomar decisión o debatir. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay soberanía popular, como bien se ha comentado. En este y en otros temas, pero en el sector energético no hay ni la va a haber mientras se siga en ese círculo enfermizo de entender que la energía es un bien privativo para ganar dinero. Si no se entiende como un servicio público para garantizar una calidad y unos niveles de vida dignos a todas las personas y a todas las comunidades y a todos los pueblos y a las ciudades, está abocado a ser parte del mercadeo de empresas que pueden ser una SL o pueden ser grandes fondos de inversión o multinacionales. En Navarra, algunas empresas que han optado a polígonos solares y eólicos son sociedades limitadas, es decir, se juntan 2 o 3, con 3.000 euros van al notario, levantan una sociedad y algunas de ellas, como AgroWind, que nunca había trabajado en el tema eólico, por ejemplo, tuvo una concesión por parte del Gobierno de Navarra para instalar una serie de aerogeneradores en zonas comunales, en poblaciones, en unas poblaciones del centro de Navarra, de la zona media, ¿vale? Esa empresa, AgroWind, con 3.000 euros, que no había hecho nunca un molino en su vida, que falsificaba incluso en su página web donde tenía las oficinas, con una foto de un concesionario de coches, una torre de un concesionario de coches que está en Pamplona, no voy a hacer publicidad porque encima no nos pagan por ello, pues resulta que, aparte de ser adjudicataria, tuvo la prebenda del Gobierno de Navarra de que cuando se le iba a acabar o se le estaba a punto de acabar la concesión por 3 años que tenía para hacer la instalación de molinos, se la renovaron automáticamente. Tuvimos que denunciarlo, en este caso desde la Fundación Sustrae, lo denunciamos vía parlamentaria y actuaron entonces vía parlamentaria hasta el Consejo Navarro dijo que era ilegal. Pero aquí no ha pasado nada. Bueno, sí, el consejero no renovó en este nuevo gobierno de Chivite, pero no le ha pasado nada al consejero. Y lo que hizo fue un acto claro, a nuestro modo de entender, de prevaricación y de maniobrar para un interés privado. ¿Qué pasó a los pocos meses de tener esa concesión para hasta 5 años más, mínimo, para poder hacerlo? Que a los pocos meses esa sociedad limitada, AgroWind, que no ha puesto un molino nunca, que no había puesto los molinos que tenía adjudicados, vendió su concesión, vendió la empresa, mejor dicho, con su concesión, que era el valor que tenía, a un fondo de inversión saudí con sede en Madrid. Eso lo ha hecho el gobierno progresista, lo ha facilitado el gobierno progresista en la anterior legislatura de Navarra. Pero es lo que está pasando en casi todos los territorios. El gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, que antes comentábamos un poco en privado, nos tiene que valer también para el territorio y para el medio ambiente. Gobierne quien gobierne, el medio ambiente y el territorio se defiende. Y es importante que entendamos que el territorio no solamente es un bien material, es un bien a muchos niveles, que nos viene de generaciones pasadas y que hay que intentar dejar lo mejor posible a generaciones futuras. En el caso de Castejón, en apenas 10 años, las 3 centrales térmicas de ciclo combinado, 2 ahora son de Total, pero en su momento eran del Ebro, Eléctrica del Valle del Ebro, vinculada luego a la empresa portuguesa de electricidad, dejaron en las arcas locales más de 20 millones de euros. Es mucha pasta en un pueblo de 4.000 habitantes. Pasados esos 11 años, el pueblo tenía más de 11 millones de euros de deuda. Era, después de Pamplona, la localidad con más deuda en Navarra. La entrada a expuertas de dinero no garantiza riqueza para la comunidad. A veces lo que genera es una especie de sensación de nuevos ricos, de despilfarro, de hacer piscinas climatizadas
como para poblaciones de 50.000 habitantes, centros culturales mastodónticos, etcétera, etcétera, etcétera. La situación que había en Castejón, tanto antes como después, como durante el proceso de construcción de las centrales térmicas, era que era un pueblo con un alto índice de desempleo. Ha seguido siendo un pueblo con un alto índice de desempleo. Este tipo de industrias no generan más empleo que el inmediato para la construcción de las mismas. Y otro de los problemas que traen este tipo de centrales, las de gas de ciclo combinado, pero las eólicas y las solares también, son las líneas de alta tensión. Entonces, cuando yo recuerdo hace 25 años, iba a dar charlas en Tierra Estella o en la zona media a explicar a la gente que había que estar en contra de las centrales térmicas de Castejón, había mucha gente que decía, pero que nos pilla muy lejos, que es que eso está muy lejos. Y nosotros decíamos, no. Es que no venimos a que estéis en contra solamente de la central térmica. Venimos a que entendáis que después de la central térmica vienen las líneas de alta tensión. Y van a pasar probablemente, si no por este pueblo, van a pasar 2 kilómetros más allá. Y os van a perjudicar tanto las zonas de cultivo, como las zonas naturales, como las zonas de esparcimiento y de ocio, etcétera. Yo recuerdo hace unos años que me encontré en un pueblo de los que había estado, y una de las personas que estuvo en esa charla y que me dijo, pero eso a nosotros nos va a afectar, vino y me dijo, joder, Pablo, qué razón tenías, han pasado 20 y tantos años y en ese momento no vimos lo que nos venía. Y le dije, pues nos quedamos con la razón, pero es que no vale solo la razón, hay que ganar y para eso hay que luchar. Y en ese sentido, Sustray lo que está haciendo desde hace años es dar esa cobertura jurídico-técnica y organizativa a todo el movimiento popular y pequeños ayuntamientos que quieren enfrentarse a este tipo de proyectos. Convenciéndoles primero que hay que luchar para que no lo pongan en su territorio, pero que tengan claro que tiene que ser cuestionar el modelo. No es la localización, no es que a mí no me lo pongan, es cuestionar el modelo. Si queremos un modelo basado en el pelotazo, como en su momento fue el inmobiliario, ahora es el energético, y si empezáis a tirarlo, si queréis lo comentamos, de los inversores que están detrás de muchos de estas empresas de carácter energético, una de ellas últimamente es Forestalia, que nos va a atravesar con las primeras líneas de gran y muy alta tensión y de gran longitud, que van a atravesar hasta 3, 4, 5 y 6 comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Navarra, La Rioja y Comunidad Autónoma Vasca, pero también van hacia Cataluña. Es una empresa que ha surgido del dinero de la agroindustria ganadera en Aragón. Una familia que empezó a ganar dinero con las granjas de cerdos principalmente y con ese tipo de monocultivo intensivista ganadero, que es altamente contaminante y destructor del territorio también, y han tenido ya mucha pasta y han dicho, ¿dónde invertimos? En el nuevo nicho de negocio, que son las renovables. Y esos son los que están teniendo aprobación, ayer concretamente por parte del Ministerio, de las líneas de alta tensión que nos van a afectar a los navarros, navarras, a los guipuzcoanos, a los alaveses, a los riojanos y a los vizcaínos. Y por el otro lado, a aragoneses y a catalanes. Y están enfocadas para las grandes líneas de alta tensión, que son verdaderas autopistas, que van a salir de la zona de Gatica por bajo del agua, que es lo que se quiere hacer, y la que está prevista, e iros tomando nota, no me digáis dentro de 10 años, hostia, es verdad, ya lo dijiste en aquella charla, la que se quiere hacer por la zona de Baztán, lo más seguro, que saldrá echando leches, porque por el Pirineo se quiere cruzar en varios sitios. Y la otra línea de alta tensión es hacia Cataluña para sacarla hacia Francia por la frontera, que estaban barajando también hacerla incluso marítima, pero eso ya es otro debate. Por el tema... ¿Y eso es para exportar la energía que produce? Eso sobre todo por dos razones principales. Primero, porque como es un negocio y la Unión Europea, los países de la Unión Europea, sobre todo el centro europeo, tienen un modelo industrial productivista muy demandador de energía, y en gran parte también eléctrica, es, digamos, un mercado exquisito para ello. ¿Qué sitios tienen mucho sol y mucho viento, por ejemplo? Pues mucho sol tiene la península ibérica. Y tanto España como Portugal, también Italia,
se están viendo como grandes nichos de producción de energía solar fotovoltaica, pero también de eólica, porque también hay viento. Pero, por ejemplo, ahora mismo en Alemania hay más eólicos puestos que en España, y más producción de energía eléctrica que en España, por eólico. Pero, sin embargo, eso no ha conseguido que les baje los costes de producción, porque estamos hablando de que hay otro problema a nivel mundial. Alemania, sobre todo, su recurso energético principal venía de Rusia y se ha cortado a raíz del llamado conflicto ucraniano. Pero que en realidad lo que está pasando es que está llegando más gas de Estados Unidos a Europa, mucho más caro, y Alemania se está en estos momentos se está desacelerando, está decreciendo, está poniéndose en práctica el decrecimiento, pero de una forma muy caníbal, que lo que puede provocar es una hecatombe a nivel industrial general y sobre todo un problema de abastecimiento energético a otras partes de Europa, ¿vale? Entonces, España está, lo mismo que en los años 60 y 70, el nicho de negocio era el turismo. Ahora, luego en los 80, 90 y principios del 2000 era la producción agraria intensivista y ganadera. La ganadera se sigue haciendo con macrogranjas y se siguen planteando macrogranjas en el Estado español, por lo menos hasta la ley que se aprobó hace un año y pico, que paralizó ese tema, pero se han creado muchas macrogranjas también para, por ejemplo, producir cerdos para el consumo en Holanda, porque Holanda no tiene territorio para producir ese tipo de macrogranjas. Y lo que se ha visto es que determinadas partes del territorio europeo se van a dedicar a ese tipo de monocultivos. Y uno de ellos, en el caso del Estado español, es la producción vía renovables de energía. Y ahí es cuando entra, por ejemplo, los planes y los proyectos y las financiaciones de eso que habréis estado escuchando los 2-3 últimos años, los fondos Next Generation o los fondos de resiliencia, ¿no? Que es dinero de la Unión Europea que se destina a determinados proyectos y muchos de ellos están encaminados a la digitalización, que es para hablar otro día, están encaminados a todo el tema de renovables y están encaminados también a todo el tema del PERTE, de los PERTES, de las ayudas a los fabricantes de coche eléctrico. Es decir, lo que se está haciendo es, en diferentes frentes, financiar su transición a otros modelos de negocio a las grandes multinacionales europeas con dinero público de todas y todos, que gran parte de ese dinero lo vamos a tener que devolver, porque es deuda de los estados, y eso se devuelve haciendo recortes sociales. Es que esto es más viejo que el comer. Y que va a generar que gobierne quien gobierne, no solamente no se van a poder defender las pensiones, sino que resulta que se nos van a seguir recortando derechos a todos los niveles. Por eso es importante que entendamos que el sector energético está dentro de un volumen mayor, ¿vale?, pero que es muy necesario para esa transición que quieren, su transición de modelo de producción, ¿vale? Eso es importante. Si no hacemos, si no partimos de la base de que tenemos que generar un nuevo modelo social y económico y cultural basado en que todas las personas tengamos los derechos básicos, elementales, vitales cubiertos, estamos perdidos no solamente como civilización, estamos perdidos como planeta humano, porque el planeta va a seguir, ¿eh? ¿Por qué? Porque se están creando unas desigualdades a nivel mundial que cada vez son más impresionantes. Y luego el modelo occidental de producción y de consumo no es exportable. O sea, no puede haber 7.000 millones de personas que consuman lo mismo que estamos consumiendo unas 800 millones de personas entre Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Australia y Nueva Zelanda, principalmente, que son los países que más consumo energético tenemos en proporción. Porque es muy gracioso cuando dicen, no, es que China está consumiendo mucho. No, pero es que China, ya en los años 70, Estados Unidos decidió que iba a ser su fábrica para la globalización y se llevó, externalizó la producción. Es lo que está pasando ahora también con los planes cuando te dicen, vamos a reducir la huella de carbono en la Unión Europea. Empezando por la Unión Europea y siguiendo por los estados, nos están mintiendo, porque lo que están haciendo desde hace años es externalizar la producción. Hay determinados productos, empezando por la ropa, si empezáis a mirar etiquetas, que en la mayoría ya no se fabrican en la Unión Europea, pero no se contabilizan como consumos contaminantes, ¿vale? Más aún, ha habido a empresas que en los últimos 20 años se les ha financiado el ir a producir cualquier tipo de bien de consumo
para los ciudadanos principalmente de la Unión Europea a países de Asia e incluso de América. Entonces, estamos hablando que nos la quieren volver a meter con doble tirabuzón la panda de trileros que llevan años mintiéndonos a todas luces. Con los ciclos de gas combinado, y voy acabando, nos dijeron que iba a bajar el precio de la luz porque iba a generar competitividad como se había privatizado Endesa, que por cierto Endesa está en manos del gobierno italiano, porque el mayor accionista es la empresa de electricidad italiana Enel, que es de mayoría de capital público. Lo segundo, cuando se empezaron a poner polígonos que llamaban huertas o parques solares, dijeron que eso era una forma, digamos, de mejorar la competitividad también y de producir energía más barata. Si os dais cuenta, no ha bajado el precio de la luz. Y lo tercero, ahora con las renovables se nos está diciendo lo mismo, que es la forma de garantizar, de ser soberanos energéticamente, y es mentira. El precio de la luz, mientras esté vinculado al beneficio privado, y lo quiero recalcar porque es importante que lo entendamos, va a estar siempre caro. Va a estar siempre en manos de gente que quiere ganar dinero, no en manos de personas que quieren dar un servicio público. Y eso es importante que lo entendamos, porque si no, no estaremos entendiendo de qué va la jugada. Si mañana resulta que vender tiragomas es más rentable que producir renovables, nos van a llenar de tiragomas, ¿vale? Creo que es importante que entendamos de qué va la jugada. De hecho, lo ha comentado antes José. Esto es de esta semana. Las grandes empresas de renovables están viendo que los márgenes de beneficio que ellos calculaban no les van a salir. Primero porque las materias primas que hay que extraerlas son minerales, porque claro, cuando tú ves un aspa, un molino, no está hecho ni con madera de la región ni con materiales de aquí. La mayoría de los materiales con los que se elabora ese tipo de artilugios vienen muchas veces de explotaciones que están a cientos y miles de kilómetros. Bueno, pues como en los últimos años se han disparado los costes de las materias primas, bien tanto por la extracción, bien por los precios energéticos del petróleo, etcétera, se les está disparando los costes de fabricación, los costes de instalación y los márgenes de beneficio. Por eso ha subido también los precios energéticos y de la luz, aunque han subido exponencialmente, no les están dando el negocio que necesitan y que quieren, porque no es que pierdan dinero, ojo. A ver si ahora resulta que vamos a tener que ir a escote todos a ponerles algo, que eso ya lo hace la Unión Europea con los fondos Next Generation, ya les da dinero, sino que sus márgenes de beneficio los quieren ampliar y los quieren mantener. Cuando resulta que si alguno de aquí sois pequeño empresario, pequeño autónomo y tal, os estaréis dando cuenta que desde hace años todas las personas que estamos trabajando en empresas sobre todo pequeñas o autónomas y tal, cada vez tenemos menos margen de negocio, menos margen de beneficio, y estamos inflados, lógicamente, a que no podamos movernos un poco, porque siempre va a haber empresas por arriba muy grandes que se van a quedar con el negocio porque sí que han mantenido esos márgenes por las economías de escala, por esa globalización económica, etcétera. Y porque detrás muchas veces están grandes entes financiadores como son fondos de inversión. En las últimas décadas, el negocio, sobre todo en la última década, que más rentabilidad están haciendo los fondos de inversión es comprar, por ejemplo, mucho suelo rústico de alta producción alimentaria. Ucrania, por ejemplo, más de la mitad del territorio está en manos de fondos de inversión, principalmente estadounidenses, porque es uno de los graneros cerealísticos mundiales. Pero es que en España, en la península ibérica, está empezando a pasar también. Están comprando hectáreas y hectáreas de terrenos, muchos fondos de inversión, para inversiones, no se sabe muy bien, algunas vinculadas a las renovables. Y uno de los casos, y ya con esto acabo, es el de Noviercas, en Soria. La empresa que tiene la macrogranja de Caparroso, Valle de Odieta, sabéis que quería poner una vaquería, la más grande de la Unión Europea, con 20 y tantas mil. Gracias a la oposición social, popular y a algunas gestiones que se hicieron a nivel estatal, se consiguió sacar una ley en la que se marcaba un tope de cabezas que no entra lógicamente este tipo de instalaciones. Bueno,
Pero esta gente ya tiene en teoría o arrendadas o en propiedad todo ese territorio que hay. Como no pueden hacer nada, ¿qué es lo que han hecho? Lo queremos confirmar, pero parece ser que es bastante cierto. Recientemente lo han vendido a un fondo de inversión estadounidense porque el objetivo ahora era colocar placas solares. Lo que antes iban a ser terrenos para una gran macrovaquería a nivel europeo, ahora lo que se pretende es que sea un huertazo solar enorme, ¿vale? ¿Qué ha hecho esta gente? Pues lo del detalle que os contaba antes con AgroWind, que con 3.000 euros y un poquito más han hecho un pelotazo con un fondo saudí. Pues esto lo han hecho con un fondo estadounidense. Habrá que ver por cuántos millones de euros lo han vendido. Y eso lo están dejando hacer los gobiernos, porque los gobiernos, incluso en la legislación actual, aunque estemos dentro del capitalismo, tienen la potestad. Un caso que nadie sospechará de ser ni socialista, ni comunista, ni anarquista, ni ecologista, es el de Meloni, la presidenta, la primera ministra, perdón, italiana, que acaba de nacionalizar la mayor acería, no solo de Italia, sino una de las mayores de Europa, que estaba en manos de ArcelorMittal. La acaba de nacionalizar. Igual dentro de un año la vuelve a privatizar y se la venda a los mismos. Pero la acaba de nacionalizar, ¿vale? Porque ha creído que es un sector estratégico y por ese toma y daca que tiene ArcelorMittal, que aquí lo tenéis cerca en Lesaca, pero tiene plantas en Asturias, tiene planta también en Álava, etc. Bueno, pues el tema está que cualquier gobierno en un momento determinado, lo mismo que hace un PSIS, que es un plan sectorial de incidencia supramunicipal, que quita las competencias a los ayuntamientos para poner, entre otras cosas, polígonos solares y eólicos, si así los considera, puede gestionar una ley que diga: te voy a quitar este terreno porque creemos que es un bien común y vamos a defender. Eso ningún gobierno lo ha hecho. Lo mismo que se pueden expropiar viviendas vacías y no lo que están haciendo, que es venderlas a fondos de inversión extranjeros para hacer desalojos legales y encubiertos a personas que llevan viviendo incluso 30 o 40 años. Bien, pues esa es la situación que tenemos en estos momentos con el sector energético. Un sector vinculado principalmente a unos intereses privados muy potentes, una verdadera mafia que controla. La semana pasada salió Iberdrola, salió Repsol, con los miles de millones de beneficios que han tenido, y que ningún gobierno les está metiendo mano. Entre otras cosas porque algunos acaban de puertas giratorias y acaban en los consejos de administración, o se llevan comisiones de mascarillas y de otras cosas, ¿vale? Entonces es importante que veamos un poquito ese contexto. En Nafarroa lo que nos queda es mucha lucha y sobre todo en el territorio que nos ocupa el vuestro os queda un trabajo importante de movilización, de concienciación, de información, y para ello contaréis con el apoyo de personas como las que estamos aquí, de organizaciones que estamos aquí y en el resto de Euskal Herria para ello. Porque el apoyo mutuo en defensa de lo común, del comunal, del territorio, nos tiene que servir a todas y a todos para no solamente enfrentarnos a lo que nos viene, sino sobre todo para plantear alternativas, que las hay y que son viables, factibles, realistas, utópicas y necesarias para poder transitar hacia otro modelo más justo de vida. Muchas gracias.